El embajador Zorax de la Concordia Galáctica se masajeó los 3 párpados mientras repasaba la agenda de la próxima cumbre de paz. La 7ª cumbre multiétnica por la paz se celebraría a menos de 14 ciclos de rotación. Y como siempre, hubo un persistente dolor de cabeza diplomático. Tierra. Lo están haciendo de nuevo, se quejó Zorax a su asistente, que estaba ocupado organizando las tabletas programadas al otro lado de la cámara. Los humanos han presentado su lista de delegación. ¿Y adivina qué? Nuevamente no hay representantes militares. La antena de Plex se movió en lo que Zorax llegó a reconocer como diversión. ¿Está usted realmente sorprendido, embajador? La Tierra nunca ha enviado personal militar a ninguna cumbre. Es una falta de respeto. Zorax golpeó su escritorio flotante con un tentáculo, lo que provocó que varios documentos holográficos parpadearan. Cada otra especie en Concord trae a sus más altos oficiales militares. Es su tradición, es su protocolo, es lo esperado. Quizás simplemente prefieren la diplomacia civil. Plick sugirió, enderezando una pila de transmisores neuronales. Disparates. Están ocultando algo. Zorax entrecerró su ojo central. 6 cumbres de paz a lo largo de 18 años galácticos estándar, y en ninguna de ellas ha participado un solo representante militar. Ni uno. Los humanos tienen costumbres inusuales, ofreció Pix diplomáticamente. ¿Inusual? Intente sospechar. Muy sospechoso. Zorax sacó la lista de la delegación de la Tierra y la proyectó al aire. Mira esto. La embajadora Tia Jackson, 3 asistentes diplomáticos civiles, 2 agregados culturales, un xenobiólogo y un consultor de catering. ¿Qué diablos es un consultor de catering? Los Pix se acercaron a la proyección. Creo que aconsejan sobre la preparación de alimentos adecuados para el consumo interespecies. Eso es todo. Siempre traen a estos especialistas al azar, pero nunca militares. La piel de Zorax se puso de un morado oscuro por la frustración. El Imperio Braxiano trae su guerra suprema. La Confederación Satulian envía a todo su Consejo de Defensa. Incluso los pacifistas lumbrianos traen a su único oficial de seguridad. ¿Pero los humanos? Nada. Zorax caminaba de un lado a otro por su oficina, mientras sus 6 patas chasqueaban nerviosamente sobre el suelo pulido. Algo no está bien, Plex. Puedo sentirlo en mis espiráculos. Tal vez simplemente no tienen ejército, sugirió Plex. Zorax soltó una risa estridente. No seas absurdo, hemos detectado sus naves, sus plataformas orbitales. Sabemos que tienen tecnología de armas. Primitivo en comparación con algunos. Sí, pero lo tienen. Entonces, ¿qué crees que están ocultando? Las mandíbulas de Zorax hicieron clic pensativamente. No lo sé, pero lo voy a averiguar. 3 días después, Zorax se encontró en una cámara de comunicación segura, esperando que su contacto respondiera. La cámara, diseñada para la máxima privacidad, estaba repleta de amortiguadores electromagnéticos que impedían cualquier escucha, ya fuera electrónica o biológica. La pantalla holográfica finalmente cobró vida, revelando la forma amorfa del agente Krell, uno de los agentes de inteligencia más efectivos del Concord. El cuerpo gelatinoso de Krell pulsaba con patrones bioluminiscentes, la forma de expresión de su especie. La unidad de traducción del embajador Krell produjo una voz artificial plana. Esto es inesperado. Necesito información, Krell. Discretamente, la información es mi moneda. ¿Qué buscas? ¿Tierra? Su ejército. ¿Por qué nunca llevan representantes a las cumbres de paz? El cuerpo de Krell se estremeció con lo que podría haber sido sorpresa o diversión. Era difícil decirlo con su especie. Para eso me llamaste. Una cuestión de preferencias diplomáticas humanas. Es más que eso, insistió Zorax. 6 cumbres, 0 personal militar. Todas las demás especies siguen el protocolo. Los humanos se niegan. ¿Por qué? Krell pulsó pensativamente. ¿Has considerado simplemente preguntarles? Por supuesto que sí. Su embajador,
Jackson se limita a sonreír con esa exasperante sonrisa humana y a decir algo sobre la supervisión civil y las tradiciones democráticas. Respuestas no ciertas e interesantes. La forma de Krell cambió a una configuración más enfocada. Admito que no había considerado el patrón. Es inusual. ¿Podrías investigarlo? Puedo hacer algunas averiguaciones discretamente como usted dijo, pero embajador, ¿qué sospecha exactamente? ¿Zorax bajó la voz a pesar de las medidas de seguridad? No sé. Armamento superior del que no quieren que sepamos nada. Algún tipo de mejora biológica o quizás algo más siniestro. Sea lo que sea, lo llevan ocultando 18 años. O tal vez no sea nada en absoluto, sugirió Krell mientras su forma ondulaba con escepticismo. Entonces, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué romper con el protocolo que todas las demás especies siguen sin cuestionarlo? Veré qué puedo descubrir, concedió Krell. Pero esto requerirá tiempo y recursos. Tendrás ambos. Solo consíganme respuestas antes de la cumbre. Una semana después, Zorax fue sobresaltado por una alerta de comunicación urgente. Se encontraba en sus aposentos privados revisando los preparativos para la próxima cumbre cuando su sistema de seguridad anunció una anulación de emergencia. Excepto, ordenó Zorax, sorprendido. Usted tenía autorización para tal anulación. La pantalla holográfica se materializó para mostrarle a los Krell su forma pulsando con patrones erráticos rápidos que Zorax nunca había visto antes. Tienes que parar, dijo Krell sin preámbulos. ¿Detener qué? Zorax preguntó confundido. Su investigación sobre el ejército de la Tierra. Detenerse inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué encontraste? La forma de Krell se comprimió ansiosamente. Nada. No encontré nada. Y ese es el problema. No entiendo. Embajador, accedí a toda la inteligencia disponible sobre la estructura militar de la Tierra, registros públicos, archivos clasificados de Concord, comunicaciones interceptadas, todo. Y bueno, no hay nada raro. Tienen un ejército. Se divide en ramas. Ejército, marina, algo llamado marines, fuerza aérea, fuerza espacial. Jerarquía estándar, armas estándar, nada extraordinario. Zorax sintió que sus mandíbulas se contraían de irritación. ¿Por qué entonces contactarme con tanta urgencia? ¿Por qué me dicen que deje de investigar? Porque Krell latía con lo que Zorax ahora reconocía como miedo. Alguien me está investigando. Investigándolos. ¿Qué? ¿OMS? No sé. 3 de mis nodos de datos seguros fueron comprometidos. 2 agentes de campo dejaron de informar. Mi asistente de investigación principal fue encontrado reorganizado. Reordenado molecularmente. Están vivos, pero sus proteínas de memoria han sido barajadas. No recuerdan nada de nuestra investigación. Zorax sintió una sensación de frío en el tórax. ¿Estás sugiriendo que la Tierra es responsable? No estoy sugiriendo nada, te estoy diciendo que pares. Sea lo que sea, no vale la pena. La forma de Krell tembló. Esta comunicación ya es demasiado larga. Olvídate de los humanos y sus peculiaridades diplomáticas. Embajador, por el bien de ambos. La comunicación terminó abruptamente, dejando a Zorax mirando el espacio vacío. Permaneció inmóvil durante varios instantes, procesando lo que había oído. Computadora. Finalmente dijo, borre todos los registros de esta comunicación y cualquier referencia a mi investigación sobre las prácticas militares de la Tierra. Confirmado. La computadora respondió, todos los registros eliminados, exhaló Zorax a través de sus espiráculos. Quizás era mejor dejar pasar este asunto después de todo. Absolutamente no, dijo Zorax a la mañana siguiente, caminando furiosamente de un lado a otro por su oficina. No me dejaré intimidar. Flix observaba con preocupación desde la puerta. Embajador, si el agente Krell aconsejaba precaución, Krell aconsejaba miedo. Hay una diferencia. Zorax hizo un gesto enfático con sus apéndices superiores. Algo está pasando, Pix.
Algo importante. Y ahora sé que tengo razón. Porque alguien podría estar vigilando a Krell. Exactamente. Si no había nada que ocultar, ¿por qué la vigilancia? ¿Por qué la intimidación? No, esto confirma mis sospechas de que la Tierra está ocultando algo importante sobre su ejército. Algo que no quieren que el Concord sepa. Zorax chasqueó sus mandíbulas con decisión. Y voy a averiguar qué es. ¿Qué pasaría si Krell no pudiera? Krell se basó en datos, registros e informes. Los ojos de Zorax brillaron con determinación. Voy a utilizar un enfoque más directo. La capitana NYX del equipo de seguridad diplomática de la Tierra miró su reloj por tercera vez en 5 minutos. La recepción de la Concordia Galáctica estaba programada para comenzar en 30 minutos, y la embajadora Jackson todavía estaba finalizando sus notas para las declaraciones de apertura de mañana. ¿Algo sospechoso?, preguntó el teniente Riley, mientras observaba el ornamentado salón de recepción del Grand Stellar Hotel, donde se mezclaban delegados de 27 especies, pero formando patrones de color y sonido siempre cambiantes. Define sospechoso, respondió NYX secamente. Tenemos seres que respiran metano, consumen radiación y se comunican mediante cambios de color, todo en una misma habitación. Todo es sospechoso para los estándares humanos. Riley sonrió. Bien dicho, pero ya sabes a qué me refiero. Nada fuera de lo común. Se han implementado los protocolos de seguridad estándar. Los etulianos han apostado a sus guardias en todas las salidas, como siempre. Los braxianos están haciendo sus exhibiciones de dominio cerca del buffet. Y el embajador Zorax del Concord nos ha estado observando durante los últimos 20 minutos. ¿Zorax, el organizador de la cumbre? El mismo. NYX asintió sutilmente hacia el rincón más alejado donde se encontraba el embajador insectoide, con sus 3 ojos inequívocamente fijos en ellos. ¿Alguna idea de por qué? No, pero ha estado haciendo preguntas sobre nuestra delegación, en concreto porque nunca llevamos representantes militares. Riley arqueó una ceja. Ese viejo asunto otra vez. Creí que lo habíamos resuelto hace años. Al parecer, no a satisfacción de todos. Nick se enderezó al ver al embajador Jackson entrar en la sala. Atención, el jefe está aquí. Vigila a Zorax. No me gusta lo interesado que está de repente en nuestros protocolos. Zorax observaba al personal de seguridad humano desde el otro lado de la sala de recepción, observando su posición, su estado de alerta, su comunicación constante a través de discretos auriculares. Eran profesionales, sin duda, pero militares. No podía distinguirlo. Todos los humanos se parecían tanto a sus ojos a pesar de sus diferentes coloraciones y tamaños. Pero embajador Zorax, qué alegría volver a verlo. La voz provenía de detrás de él, sobresaltándolo ligeramente antes de recomponerse y girarse. Embajador Jackson, saludó a la humana. El placer es mío. Tía Jackson estaba frente a él, resplandeciente con su atuendo diplomático formal, un traje azul que los humanos llamaban traje, adornado con pequeños símbolos de las diversas naciones de la Tierra. Su piel oscura contrastaba agradablemente con las joyas de plata en su cuello y muñecas. Entiendo que ha estado preguntando por nuestra delegación, dijo con tono amable, pero con una mirada penetrante y escrutadora. Zorax sintió que sus espiráculos se contraían ligeramente. ¿Cómo se había enterado de sus preguntas tan rápido? Meras preguntas de procedimiento, embajador, para asegurar que se cumplieran todos los protocolos. Por supuesto, sonrió con esa enigmática forma humana. ¿Hay algo específico que pueda aclarar? No queremos malentendidos. Antes de las sesiones inaugurales de mañana. Esta era su oportunidad. Un enfoque directo, tal como lo había planeado. De hecho, sí. He notado que la Tierra nunca envía representantes militares a estas cumbres. Es inusual. Ah, esa vieja pregunta. Jackson rió levemente. A veces olvido lo singular que les parece el enfoque de la Tierra a nuestros amigos galácticos. En realidad,
Es bastante simple. En nuestro sistema, el liderazgo civil mantiene una supervisión completa de los asuntos militares. Nuestro núcleo diplomático representa todos los aspectos de nuestro gobierno, incluidos los intereses de defensa. Sin embargo, todas las demás especies traen personal militar. Sorax insistió. Los braxianos, los cetulianos, incluso los lumerianos. Es tradicional, se espera. La sonrisa de Jackson no vaciló. Y la Tierra respeta esas tradiciones. Simplemente tenemos las nuestras. Algunos podrían interpretar la ausencia como tener algo que ocultar, dijo Sorax, observando atentamente su reacción. La expresión de la embajadora humana no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Esa sería una desafortunada malinterpretación, embajadora. La Tierra no oculta nada. Somos un libro abierto. Sin embargo, cuando se hacen preguntas sobre en la estructura militar, quienes hacen tales indagaciones se sienten observados, intimidados. Su sonrisa se desvaneció. Esa es una acusación seria, embajador. ¿Qué sugiere exactamente? No sugiero nada, dijo Sorax, haciéndose eco de las palabras de Krell. Simplemente estoy observando patrones, haciendo preguntas. ¿No se trata de eso la diplomacia? ¿De comprendernos mejor? Sí que lo es, respondió Jackson, con voz más fría. Y en ese espíritu de comprensión, permítanme ser clara, las prácticas diplomáticas de la Tierra son propias. Seguimos los protocolos de Concord cuando es necesario y mantenemos nuestra soberanía donde está permitido. Si tienen alguna inquietud específica sobre la composición de nuestra delegación, los invito a plantearla formalmente durante la sesión administrativa de mañana. Quizás lo haga, dijo Sorax, con un suave chasquido de mandíbulas. Maravilloso. Lo espero con ansias. La sonrisa de Jackson volvió a ser profesional y distante. Ahora, si me disculpan, debo saludar a la delegación satuliana. Que tengan una buena noche, embajador. Sorax la observó alejarse, notando la rapidez con la que su equipo de seguridad ajustó sus posiciones para mantener un nivel óptimo. Cobertura. Seguridad civil, afirmaban, pero sus movimientos, su atención, su coordinación, todo parecía muy militar. Militar. El misterio se profundizó y la determinación de Sorax aumentó. Mañana, decidió que mañana forzaría el tema frente a toda la cumbre. Veamos cómo se explica la Tierra con otras 26 especies observando. Va a presentar una queja formal. Informó el capitán Nick, de pie firme en la suite del embajador Jackson más tarde esa noche, sobre nuestra falta de representación militar. Jackson suspiró, quitándose las joyas formales y guardándolas cuidadosamente en su estuche. Me temía eso. Fue bastante persistente en la recepción. ¿Qué quiere que hagamos? El embajador lo consideró por un momento. Nada por ahora. Veamos qué hace mañana. Y si insiste en el tema, lo trataremos como siempre lo hemos hecho. La expresión de Jackson se tornó seria. El protocolo Sigma 9 sigue vigente. Ningún personal militar debe ser identificado como tal. No se discuten las capacidades de defensa de la Tierra más allá de lo que se indique en las sesiones informativas públicas. Sí, embajador y capitana, señora, que el teniente Riley dirija un barrido de seguridad de nuestras habitaciones. Si el embajador Sorax hace estas preguntas ahora, después de 6 cumbres previas sin problemas, algo ha cambiado. ¿Qué quiero saber? Sí, señora. Nick se dio la vuelta para irse y luego hizo una pausa. ¿Cree que conoce la verdadera razón? La expresión del embajador Jackson era indescifrable. Nadie conoce la verdadera razón, capitán. Y así seguirá siendo. A la mañana siguiente, mientras los delegados ingresaban a la gran cámara para la sesión inaugural de la cumbre, Sorax sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo. Había preparado su declaración cuidadosamente, presentando sus preocupaciones sobre la delegación de la Tierra como una cuestión de coherencia procesal más que como una acusación. La cámara en sí era una maravilla de diseño interespecies,
con asientos que albergaban desde respiradores de metano hasta formas de vida basadas en silicio, y desde seres masivos con múltiples extremidades hasta organismos colectivos microscópicos alojados en trajes mecánicos. En el centro se encontraba el círculo de la cumbre, donde los oradores se dirigirían a los representantes reunidos. Al comenzar la sesión, Zorax esperó las tradicionales formalidades de apertura para concluir el discurso de bienvenida de la especie anfitriona. Lumarianos, esta vez, la lista de delegaciones, el reconocimiento ritual de los acuerdos de paz anteriores. Finalmente, el alto portavoz lumeriano Chimerong anunció: ahora damos paso a los asuntos administrativos antes de proceder a la agenda principal. Este era su momento. Zorax alzó su radiofaro, indicando su deseo de dirigirse a la cumbre. La presidencia reconoció al embajador Zorax de la Concordia Galáctica. Chimerong anunció sus patrones bioluminiscentes pulsando en reconocimiento formal. Zorax se dirigió al círculo de la cumbre, sintiendo las miradas de 27 especies sobre él. Se colocó con precisión formal, sus 6 patas en la postura tradicional de un discurso respetuoso. Honorables delegados, comenzó, presento ante esta distinguida asamblea una cuestión de coherencia procesal. Mientras hablaba, describiendo la persistente desviación de la Tierra de los protocolos de la cumbre en cuanto a la representación militar, notó que la embajadora Jackson lo observaba con calma, pero sin mostrar signos de incomodidad o preocupación. Sin embargo, su equipo de seguridad parecía más alerta de lo habitual. Y así, Zorax concluyó: solicito formalmente que la Tierra explique esta desviación constante y ajuste la composición de su delegación para incluir representación militar o proporcione una razón de peso para la exención de este protocolo de larga data. Un murmullo recorrió la asamblea cuando Zorax regresó a su posición. Algunos delegados parecieron sorprendidos por el desafío, otros intrigados. El Supremo de Guerra Braxiano incluso emitió un gruñido de aprobación. Alto. Los colores de la portavoz Chimerong adoptaron un patrón que indicaba deliberación antes de hablar. La cumbre reconoce la pregunta de procedimiento del embajador Zorax. Embajador Jackson de la Tierra, ¿desea responder? Todas las miradas se dirigieron a la delegación humana. La embajadora Jackson se levantó con gracia y se acercó al círculo de la cumbre. Honorables delegados, comenzó con voz clara y segura. La Tierra agradece al embajador Zorax su atención al protocolo y su diligencia en mantener las tradiciones de estas importantes cumbres. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada la sala. Sin embargo, debo recordar respetuosamente a la asamblea que, si bien la representación militar es habitual, no es obligatoria según la Carta de la Cumbre, sección 7, párrafo 3, que establece que las delegaciones se componen de acuerdo con las estructuras gubernamentales y las tradiciones diplomáticas de cada miembro. Zorax sintió que sus mandíbulas se contraían de frustración. Ella estaba usando la carta en su contra. La tradición de la Tierra, continuó Jackson, coloca la supervisión civil al frente de todos los compromisos diplomáticos, incluyendo aquellos relacionados con asuntos de seguridad. Esto no es secretismo. Esto no es evasión. Simplemente es nuestra manera de ser. Otro murmullo recorrió la asamblea, esta vez menos seguro. Varios delegados parecían estar consultando sus documentos constitutivos. Si se me permite añadir, dijo Jackson, cambiando sutilmente de tono. Me parece curioso que después de 6 cumbres exitosas sin problemas, este asunto se plantee de repente como una queja formal. Cabría preguntarse qué ha provocado tal escrutinio. Miró directamente a Zorax, y por un momento sintió como si esos ojos humanos pudieran ver a través de su exoesqueleto. Los colores del portavoz de hielo Chimerong adoptaron un tono interrogativo. Embajador Zorax, ¿desea responder a la declaración de la Tierra? Zorax dudó. Esto no iba según lo planeado. Esperaba poner a la Tierra a la defensiva, pero de alguna manera ahora se sentía como el interrogado. Simplemente busco coherencia, logró decir, consciente de que su voz ahora parecía menos seguro, pero todas las demás especies traen representantes militares.
¿Por qué la Tierra debería ser diferente? Quizás, respondió el embajador Jackson con suavidad, la pregunta no es porque la Tierra es diferente, sino porque todos los demás son iguales. La Cámara quedó en silencio mientras los delegados procesaban esta declaración. Después de todo, Jackson continuó en el silencio. Estas son cumbres de paz. Sin embargo, nos rodeamos de personal militar como si esperáramos un conflicto en cualquier momento. La Tierra elige un símbolo diferente, uno de liderazgo civil y prioridad diplomática. ¿Es eso realmente tan amenazante? Zorak sintió que la atención de la cámara se desplazaba de él a ella, y supo que estaba perdiendo el control de la situación. Retiro mi queja, dijo con rigidez. La Tierra puede continuar con sus tradiciones. Gracias, embajador, respondió Jackson con un amable asentimiento. La Tierra agradece su comprensión. Mientras regresaba a su asiento, Zorak no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo importante acababa de suceder, algo que no entendía del todo. El asunto parecía zanjado, pero el misterio persistía. ¿Por qué la Tierra se empeñaba tanto en mantener a sus militares separados de estas reuniones? ¿Qué ocultaban? Y la mayoría. Y lo más importante, ¿quién lo observaba ahora que había hecho estas preguntas públicamente? Zorak. No podía dormir. La jornada inaugural de la cumbre había concluido hacía horas, pero su mente no dejaba de repetir las palabras del embajador Jackson. Quizás la pregunta no fuera porque la Tierra es diferente, sino porque todos los demás son iguales. Se revolvía inquieto en su cápsula de hibernación. La regulación de la temperatura no lograba calmar su agitado sistema nervioso. Había algo en los humanos, algo que extrañaba. Después de 6 cumbres de paz, ¿por qué seguían manteniendo esta postura peculiar? ¿Y por qué le importaba tanto? Un suave timbre interrumpió sus pensamientos. Alguien estaba en su puerta a esa hora tan tardía. Identidad. Zorak gritó. Teniente Riley, Seguridad Diplomática de la Tierra, fue la respuesta. Zorak se quedó paralizado. Un oficial de seguridad de la Tierra estaba aquí ahora. ¿Había ido demasiado lejos su interrogatorio? ¿Estaban aquí para qué? ¿Amenazarlo aún más? Con un nervioso chasquido de mandíbulas, activó la puerta. Entra. Entra. El humano que entró en la cámara de Zorak era alto, delgado y se movía con una gracia fluida que le recordó a Zorak a las especies depredadoras. Su expresión era neutral, profesional. Embajador Zorak, le pido disculpas por la hora tan tardía, dijo Riley en voz baja y mesurada. Pero este asunto no podía esperar hasta la mañana. ¿Qué importa?, preguntó Zorak, adoptando instintivamente una postura defensiva. Riley pareció notarlo y relajó deliberadamente su postura. El embajador Jackson desea hablar con usted en privado sobre sus preguntas de la sesión de hoy a esta hora. Sí, señor. ¿Cree que esta conversación se llevaría mejor lejos de los atentos oídos de la cumbre? La antena de Zorak se movió con sospecha. ¿Y si me niego, me voy y nada cambia?, dijo Riley simplemente. Esto no es una exigencia, embajador. Es una invitación, una que podría responder a algunas de sus preguntas. La curiosidad, contenida con cautela, en la mente de Zorak. Esto podría ser una trampa, o podría ser la revelación que había estado buscando. Dame un momento para prepararme, dijo finalmente. Riley asintió. Por supuesto, esperaré afuera. 5 minutos después, Zorak siguió al humano a través de los pasillos poco iluminados del complejo de la cumbre. La mayoría de los delegados estaban en sus ciclos de descanso, lo que dejaba los pasillos extrañamente silenciosos. Riley se movía con silenciosa eficiencia, deteniéndose ocasionalmente para revisar las esquinas o esperar que pasaran las patrullas de seguridad automatizadas. Sus medidas de seguridad parecen bastante exhaustivas, observó Zorak, rompiendo el silencio. Procedimiento estándar, respondió Riley sin dar más detalles. Para el personal de seguridad civil, expresó Zorak.
Riley miró hacia atrás con una pequeña sonrisa en su rostro. Para cualquier persona responsable de proteger a los diplomáticos, embajador. Llegaron a una sección del complejo que Zorax reconoció como los cuarteles asignados a la delegación de la Tierra. Riley lo condujo a una pequeña sala de conferencias en lugar de a la suite personal del embajador Jackson. La puerta se abrió silenciosamente, revelando a Jackson sentada en una mesa redonda, con una tableta de datos frente a ella. El capitán Nick se encontraba cerca de la ventana, con una postura alerta pero relajada. El embajador Zorax Jackson lo saludó, señalando un asiento adaptado a la fisiología de su especie. Gracias por venir a esta hora inusual. Tu invitación fue intrigante, respondió Zorax, acomodando cuidadosamente sus 6 extremidades en el asiento. Aunque sigo sintiendo curiosidad sobre su propósito. Jackson sonrió con franqueza. Te lo agradezco. Tocó la tableta de datos, activando un pequeño dispositivo en la mesa. Un suave zumbido llenó la habitación y las luces se atenuaron ligeramente. Campo de la privacidad, explicó. Lo que discutimos ahora no saldrá de esta sala. Zorax sintió que sus espiráculos se apretaban con anticipación. Así que después de todo hay algo que ocultar. No esconderse, embajador protegido. Jackson se inclinó hacia adelante. Usted ha estado preguntando sobre la ausencia militar de la Tierra en estas cumbres. De manera persistente y pública. Ha atraído la atención. ¿De quién? De todos. Incluyendo algunos cuya atención no deseas. La antena de Zorax se puso rígida. ¿Es eso una amenaza, embajador? No, dijo ella firmemente. Es una advertencia y posiblemente una oportunidad. ¿Para qué? Para la comprensión. Jackson intercambió miradas con el capitán Nix, quien asintió sutilmente. Usted preguntó por qué la Tierra nunca lleva representantes militares a estas cumbres. La respuesta oficial es la que di hoy. Supervisión civil, tradición diplomática. Esa respuesta es verdadera, pero incompleta. Lo sabía, dijo Zorax mientras sus mandíbulas chasqueaban en señal de reivindicación. La respuesta completa es más complicada, continuó Jackson, y potencialmente peligroso de conocer y contar. Aún así, estás dispuesto a decírmelo ahora. ¿Por qué? Porque vuestro cuestionamiento público nos ha forzado la mano. La expresión de Jackson se volvió seria. Y debido a que hemos estado monitoreando sus investigaciones, embajador, su conversación con el agente Krell, sus archivos eliminados, su persistencia sugiere una mente que no se conformará con verdades parciales. Zorax sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. Lo habían estado observando muy de cerca. Tienes razón en que la Tierra es la única especie que no lleva personal militar a estas cumbres, dijo Jackson. Pero te equivocas sobre por qué eso importa. Ilumíname. Jackson volvió a tocar su tableta y una pantalla holográfica apareció sobre la mesa, una imagen giratoria del complejo de la cumbre. Esta instalación alberga representantes de 27 especies diferentes, cada una con sus propias preocupaciones de seguridad, sensibilidades culturales y requisitos biológicos. La imagen se amplió, resaltando diferentes secciones. Los braxianos requieren seguridad adicional debido a conflictos históricos con los atulianos. Los lumbrianos necesitan controles atmosféricos especializados. El colectivo Crit debe mantenerse separado de los Bularei debido a problemas de interferencia electromagnética. Estas son adaptaciones diplomáticas básicas, dijo Zorax. No sé a dónde conducía esto. Sí, adaptaciones para las diferencias biológicas, culturales y tecnológicas. Jackson desactivó la pantalla. Ahora dime, embajador, ¿qué adaptaciones se han hecho para los humanos en estas cumbres? La pregunta pilló a Zorax por sorpresa. Ninguna que yo recuerde. Los humanos somos adaptables. Comemos la mayoría de los alimentos estándar, respiramos atmósferas de oxígeno y nitrógeno como muchas especies, toleramos rangos de temperatura comunes. Exactamente. Se nos considera que no necesitamos nada especial.
Tratamiento. La sonrisa de Jackson regresó. Pero ahora había algo diferente en ella. Algo casi depredador. Y ahí radica la respuesta a su pregunta. No lo entiendo. La Tierra no lleva representantes militares a las cumbres de paz, embajador Zorax, porque si lo hiciéramos, no habría cumbres de paz. Zorax la miró fijamente, con la confusión evidente en su postura. ¿Sugiere que su ejército es tan agresivo, amenazante? El capitán Nick rió, un sonido agudo en la silenciosa sala. No, embajador, está diciendo lo contrario. La verdad, dijo Jackson, reclinándose en su silla, es que los humanos están excepcionalmente cualificados para la diplomacia de una forma que otras especies no lo están. Formas que se harían evidentes de inmediato si lleváramos a nuestros representantes militares. ¿Cómo? Dígame, embajador, ¿cuál es la función principal del personal militar en estas cumbres? Zorax consideró la pregunta: representar intereses de defensa, proporcionar experiencia en seguridad, interactuar con otros oficiales militares en asuntos de interés común. ¿Y cuál es la función secundaria?, insistió Jackson. La tácita. No estoy seguro de a qué se refiere. Postura. Riley intervino desde su posición junto a la puerta. Comparación de tamaño. Evaluación de amenazas. Precisamente. Jackson asintió. Cada delegación trae a sus militares no solo por motivos prácticos, sino psicológicos, para demostrar fuerza y establecer una posición en la jerarquía tácita de la cumbre. Es natural, argumentó Zorax. Todas las especies utilizan algún tipo de señalización de estatus. Todas las especies excepto los humanos, corrigió Jackson. Al menos no de la forma en que crees. Volvió a tocar la tableta y apareció una nueva imagen holográfica. Complejos escaneos neuronales de varias especies etiquetados con sus nombres. Estos son perfiles neurológicos estándar de las especies dominantes en los conquistados, incluidos los humanos. Zorax se inclinó hacia adelante, estudiando los intrincados patrones. Su formación científica le permitía reconocer ciertas similitudes y diferencias, pero nada inmediatamente significativo destacaba. Ahora, Jackson dijo, permítame mostrarles estos mismos escaneos cuando los sujetos se enfrentan a amenazas potenciales. Las imágenes cambiaron, y ahora Zorax pudo ver cambios drásticos en los patrones de actividad neuronal. Áreas que se iluminaban, otras que se atenuaban, complejas cascadas de respuestas. ¿Notan algo?, preguntó Jackson. Zorax estudió las imágenes cuidadosamente. Luego una repentina comprensión lo sobresaltó. El patrón humano es casi idéntico a los patrones de evaluación de amenazas de los braxianos, los cetulianos y los goral. Y esas tres especies son, instó Jackson. Las potencias militares más agresivas de la Concordia, respondió Zorax automáticamente. Pero eso no tiene sentido. Los humanos no son particularmente agresivos según los estándares galácticos. Sus conflictos son principalmente internos. Su presencia espacial es mínima en comparación con las grandes potencias. Eso se debe a que hemos aprendido a controlarla, dijo el capitán Nick en voz baja. A canalizarla. Jackson asintió. La arquitectura neuronal humana evolucionó para la evaluación de amenazas, el reconocimiento de patrones y la respuesta estratégica a un nivel solo igualado por las especies depredadoras de la Concordia. Pero a diferencia de ellos, nos desarrollamos de forma aislada, obligados a volcar esas capacidades hacia adentro con la misma frecuencia que hacia afuera. Sigo sin entender por qué esto impide la representación militar. Zorax dijo que empezaba a formarse una sospecha porque Jackson afirmó que el personal militar humano está entrenado específicamente para mejorar estas capacidades naturales. Sus métricas de evaluación de amenazas están por las nubes según los estándares de la Concordia. En resumen, embajador. Lo notan todo. Todo. Debilidades, vulnerabilidades, ventajas estratégicas, oportunidades tácticas. La expresión de Jackson se tornó solemne.
Un oficial militar humano en una habitación con el Supremo de Guerra del Imperio Braxiano catalogaría automáticamente 17 maneras diferentes de incapacitarlos, no por agresión, sino por instinto, por entrenamiento de respuesta evolutiva predefinido. ¿Y esto sería visible?, preguntó Zorax, escéptico para el resto del personal militar. Absolutamente. Riley dio un paso al frente. Los líderes militares están entrenados para interpretar tales evaluaciones en los demás. El Supremo de Guerra Braxiano percibiría el análisis humano malinterpretado como intención agresiva y respondería en consecuencia. Una escalada de amenazas en cascada, concluyó Jackson. En cuestión de horas, la cumbre de paz se transformaría en un impasse estratégico. La antena de Zorax se movió rápidamente mientras procesaba esta información. Esto parece exagerado. Seguramente sus militares pueden suprimir tales instintos en entornos diplomáticos. Podríamos enviar oficiales con un entrenamiento mínimo, reconoció Jackson. Pero eso frustraría el propósito de enviar a nuestros mejores representantes. Y si enviáramos a los mejores, su voz se apagó, dejando la insinuación en el aire. Hay algo más importante. Problema. El capitán Nix añadió. La mayoría de los oficiales militares de las especies intercambian algún tipo de ritual de respeto en estas cumbres. Para los braxianos, es su demostración de dominio. Para los satulianos, su demostración de guardia de honor, protocolo estándar, estuvo de acuerdo Zorax. ¿Y qué pasaría? NYX preguntó si estas demostraciones se correspondían no con la diferencia esperada, sino con el análisis estratégico instintivo de un oficial militar humano y nuestra capacidad de identificar inmediatamente las vulnerabilidades críticas en cada demostración. Zorax finalmente entendió que lo verían como un contradesafío, como una falta de respeto. Peor aún, dijo Jackson, lo verían como una amenaza porque, para una especie de predadora máxima, el conocimiento de la vulnerabilidad es poder, y el poder compartido es una amenaza al dominio. El silencio cayó sobre la habitación mientras Zorax absorbía las implicaciones. Por eso se mantiene la explicación de la supervisión civil. Es diplomáticamente conveniente, admitió Jackson, y técnicamente cierto. Pero la verdad más profunda es que la ausencia de representación militar en la Tierra no es un signo de debilidad o secretismo. Es un acuerdo que hacemos para el beneficio de todos los demás. Una cumbre de paz con presencia militar humana no sería pacífica, dijo Riley sin rodeos. En lugar de eso, continuó Jackson, enviamos diplomáticos con entrenamiento especializado en comunicación entre especies, agregados culturales que entienden los matices del protocolo interespecies, personal de seguridad a quien se le enseña a proteger, no a evaluar las debilidades. ¿Y esto ha sido así en las 6 cumbres?, preguntó Zorax. Desde el primer momento en que aprendimos la lección por las malas, Jackson dijo que aquella reunión inicial entre los jefes conjuntos de la Tierra y el Comando de Guerra Braxiano casi terminó en un derramamiento de sangre. Ambos bandos se alejaron convencidos de que el otro estaba planeando un ataque inminente. Hemos mantenido nuestras fuerzas armadas separadas de la diplomacia galáctica desde entonces, añadió NYX. Es mejor para todos. Zorax se recostó y su mente se llenó de nuevos conocimientos. Y sus preguntas sobre mi investigación, la vigilancia del agente Krelch. Protocolo estándar cuando alguien comienza a hacer preguntas que podrían revelar esta verdad particular. Jackson dijo, no dañamos a Krell, simplemente desalentamos más investigaciones. Hay especies en la Concordia que usarían esta información contra la Tierra o, peor aún, contra sus rivales, manipulando el contexto para forzar enfrentamientos. Veo. Las mandíbulas de Zorax hicieron clic pensativamente. Entonces, la aparente desviación del protocolo por parte de la Tierra es en realidad un tipo diferente de protocolo, terminó Jackson por él. Uno diseñado para mantener la paz en lugar de simplemente discutirla. Esto no es lo que esperaba, admitió Zorax. La verdad rara vez lo es, sonrió Jackson. Ahora entiendes por qué esta conversación necesitaba privacidad. ¿Qué pasa ahora? Zorax preguntó. ¿Esperas que guarde este secreto?
¿Retirar mis preocupaciones de forma permanente? Lo que ocurra ahora depende de usted. ¿Embajador? Jackson dijo, les hemos confiado la verdad porque creemos que valoran la comprensión genuina por encima del protocolo en sí. Lo que hagan con esa comprensión es su decisión. Sorax consideró sus opciones. La revelación fue que los humanos eran extraordinarios, aparentemente la especie más adaptable y diplomática de la Concordia, pero poseían capacidades naturales que los hacían potencialmente más peligrosos en entornos diplomáticos que las potencias militares reconocidas. Fue fascinante y perturbador al mismo tiempo. Tengo una pregunta más, dijo finalmente. Si los humanos poseen estas capacidades de forma natural, ¿por qué los diplomáticos civiles de la Tierra no son igualmente problemáticos? Seguramente tienen la misma arquitectura neuronal. Excelente pregunta, sonrió Jackson. Y la respuesta es simple: especialización. El entrenamiento militar humano potencia estas capacidades naturales a niveles excepcionales. Nuestros diplomáticos reciben un entrenamiento diferente centrado en la empatía, la comunicación y la desescalada. Somos adaptables. Recuerden, podemos canalizar nuestros instintos en muchas direcciones. Señaló a sí misma y a su equipo. Todos en el cuerpo diplomático de la Tierra han recibido un entrenamiento exhaustivo para suprimir los instintos de evaluación de amenazas y potenciar los de cooperación. No estamos desarmados. Llevamos un armamento diferente. Sorax dio por tomada su decisión. Retiraré mis preguntas de procedimiento permanentemente y me aseguraré de que no exista ningún registro de esta conversación en los archivos de Concord. Gracias, dijo el embajador Jackson, levantándose también. La Tierra agradece su comprensión. No comprender, corrigió Sorax. Sabiduría. Hay una diferencia entre conocer el protocolo y saber cuándo dejarlo de lado. Mientras Riley lo escoltaba de vuelta a sus aposentos, Sorax se encontró viendo el complejo de la cumbre con nuevos ojos. La cuidadosa ubicación de las cámaras de delegación, la programación de las interacciones entre especies, la meticulosa gestión de los espacios compartidos, todo ello diseñado para minimizar los conflictos entre especies que compiten naturalmente. Y dentro de este delicado equilibrio, los humanos habían encontrado su papel no exhibiendo su fuerza, sino ocultándola. Al comprender que a veces la presencia más poderosa en una sala es la que no necesita ser reconocida como tal. De vuelta en su cámara, Sorax redactó un breve mensaje a Pix, instruyendo a su asistente para que cancelara cualquier otra investigación sobre las prácticas de delegación de la Tierra. Luego preparó una retirada formal de su queja procesal para la sesión del día siguiente. Mientras finalmente se acomodaba en su cápsula de hibernación, un pensamiento no dejaba de rondar en su mente. ¿Cuántas otras adaptaciones en la compleja danza diplomática de la Concordia permanecían ocultas? ¿Cuántas otras especies mantenían sus propios y cuidadosos equilibrios en aras de la paz compartida? Quizás esa era la verdadera lección. La paz no era el estado natural de las especies inteligentes. Era el artificial, cuidadosamente construido y mantenido mediante la comprensión, el compromiso y, a veces, su ausencia estratégica. Sorax tomó nota para observar a los delegados de la Tierra con más atención durante los días restantes de la cumbre. No con sospecha esta vez, sino con aprecio por el sutil arte que practican, el arte de parecer ordinarios sin ser nada más que eso. La cumbre concluyó 8 días después con nuevos acuerdos comerciales, protocolos de seguridad y programas de intercambio cultural establecidos entre las 27 especies miembros. Sin duda, fue la reunión más exitosa en la historia del Concord. Mientras las delegaciones se preparaban para partir, Sorax se encontró de pie junto al embajador Jackson en el hangar principal, observando a varias especies abordar sus naves. Una semana productiva, observó. Mucho, asintió ella. La nueva red de monitoreo del espacio profundo beneficiará a todos. De hecho, Sorax dudó, y luego añadió, he querido preguntarle a su seguridad, Capitán NYX. Su experiencia parece interesante. La expresión de Jackson no reveló nada. ¿Cómo? Sus capacidades de evaluación de amenazas parecen bastante avanzadas para la seguridad civil. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Jackson. El capitán Nix tiene amplia experiencia en protección diplomática, pero no militar,
dijo la embajadora Jackson, con un dejo de diversión en su voz. La Tierra no lleva representantes militares a las cumbres de paz. Ya lo saben. Por supuesto, respondió Zorax, con sus mandíbulas chasqueando en lo que los humanos podría reconocerlo como una sonrisa. ¿Cómo podría olvidarlo? Mientras la delegación terrestre subía a bordo de su modesta nave de transporte, Zorax observaba a la capitana NYX supervisar el proceso de carga. Sus movimientos eran eficientes, su mirada constantemente escudriñaba el hangar, su posición siempre óptima tanto para la observación como para la respuesta. Solo entrenamiento de seguridad civil, afirmaban. Zorax tenía sus dudas. Pero claro, quizá las fronteras entre lo civil y lo militar no eran tan claras en la Tierra como para otras especies. Quizá esa difuminación fuera en sí misma otra adaptación, otra forma en que los humanos se adaptaban al complejo entramado de la sociedad galáctica. Fuera cual fuese la verdad, Zorax estaba seguro de una cosa. Nunca volvería a subestimar la complejidad tras la aparente simplicidad de la Tierra. A veces, las especies aparentemente más ordinarias eran las más extraordinarias de todas. Y a veces, el verdadero poder no residía en exhibir fuerza, sino en saber cuándo mantenerla oculta.